Así que todo cristiano verdadero sabe que Dios es todopoderoso, conoce del gran poder de Dios y sabe que Dios tiene poder para librarnos en momentos difíciles. Ahora bien, en ocasiones, escuche bien, se pone tanto énfasis en el poder de Dios, se pone tanto énfasis en pedir poder a Dios, que nosotros nos olvidamos que bíblicamente para ser librado de las situaciones difíciles, de las adversidades, de los sufrimientos, de los dolores, de los problemas, no es solamente el poder de Dios que necesitamos. Nosotros tenemos una parte importante, una responsabilidad importante en ese proceso de Dios librarnos, de Dios sanarnos. ¿Cómo así, pastor? Gracias por la pregunta. Les presento el título del mensaje y voy a desarrollar y a mostrarles cómo no es poder lo que necesitamos solamente para ser librados, sino que necesitamos entender las normas y reglas, los estatutos y principios que Dios ha puesto en su palabra para que seamos librados cuando somos atacados. El título es Confiar en Cristo, el puente de la aflicción a la victoria. Ese es el título. Confiar en Cristo, el puente de la aflicción a la victoria. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice la palabra: estas cosas, Jesús hablando, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escuche ese mismo texto en otra versión. Juan 16:33, versión Palabra de Dios para Todos. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. Escuche ese mismo texto bíblico en otra versión, la traducción lenguaje actual, Juan 16:33. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Creo que le he dado suficiente material para que el texto bíblico sea entendido. Hemos visto 3 versiones y tengo más versiones aquí que puedo compartir con ustedes. Mis queridos hermanos, si nosotros hemos de entender que confiar en Cristo es el puente de la aflicción a la victoria, lo primero que necesitamos conocer y entender y aceptar es que la palabra del Señor es nuestro sustento. ¿Cómo así, pastor? Escucha lo que dice Jesús. Estas cosas os he hablado. Fíjense cómo Él comienza mostrando su palabra. Estas cosas os he hablado. O sea, estas palabras os he hablado y después desarrolla su tema. Pero desde el capítulo 14 de Juan, Jesús viene hablando de la palabra, o sea, de su palabra y de cómo ésta tiene el poder, tiene los elementos necesarios para ser nuestro sustento. Escuche ahora. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y la semejanza de Dios son características que solo Dios posee y que por su gracia, por su soberana voluntad, Él quiso compartirlas con nosotros. El amor y la capacidad de amar. El perdón y la capacidad de perdonar. Son cualidades que solo Dios posee, no la poseen los animales y Dios quiso compartirla con nosotros, eso es semejanza. Y dentro de eso está, escuche ahora, la comunicación y la capacidad de comunicarnos. Nosotros los seres humanos somos los únicos que en la tierra tenemos un código de comunicación inteligente que incluye el razonamiento. Le doy unos segundos para que lo piense.
el razonamiento. ¿Qué es lo que es el razonamiento? Cuando usted escucha algo, cuando usted lee algo, usted lo analiza, usted lo piensa, usted lo coteja y entonces usted lo recibe de manera organizada. Pues esa comunicación inteligente, esa comunicación que incluye el razonamiento, es lo que Dios nos transmite a través de su palabra. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Le doy ejemplo. En Juan 14:25, escucha lo que dice Jesús. Dice Jesús, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Eso es Juan 14:25. ¿De qué está hablando? De comunicación. Está hablando de palabras que Él ha comunicado. Juan 15:11. Escucha lo que dice sobre la comunicación, sobre la palabra. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús está hablando de la palabra, de la comunicación, del poder de la palabra, el sustento de la palabra. Pero no termina ahí. En Juan 16:25, escucha lo que Jesús dice. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. La palabra del Señor es el sustento nuestro. Un texto más. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 3, Jesucristo, hablando de la palabra, dice, escuche ahora, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El concepto de este texto de Juan 15:3 es que Jesús sembró la palabra en sus discípulos y en nosotros, y esa palabra tiene un detergente espiritual que va limpiando nuestras mentes, nuestras vidas. Eso es compatible con lo que dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. También el Salmo 119:105 que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con confiar en Cristo, el puente de la aflicción a la victoria? Lo tiene que ver todo. Porque es de esa manera que Jesús comienza en Juan 16:33 diciendo, estas cosas, o sea, estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. Dicho en un español que entendamos nosotros, lo que le he transmitido, lo que les he comunicado, es para que ustedes se concentren en eso y así van a estar unidos a mí y van a recibir la paz. Y digo esto porque en la Reina Valera dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero en el original no dice tengáis paz. Dice para que encuentren paz, para que hallen paz. En otras palabras, la paz no es algo que usted puede comprar y poseer como si fuera algo suyo. La paz está en Cristo y solamente se recibe cuando nosotros, escuche bien, a través de la palabra de Cristo revelada a nosotros aquí, nosotros podemos tener esa paz. Usted no dice amén, pero está bien, sigue siendo verdad, aunque usted no diga amén. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús le dice a los discípulos que ellos van a tener aflicción en el mundo. Sigue el versículo 33, la segunda parte. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo es este cuadro? Se lo explico. Nosotros vamos en un viaje hacia la eternidad. Vamos en el camino que es Cristo. Eso ya lo hemos hablado en varios mensajes. Y en ese caminar hacia la eternidad nos encontramos con un mundo, o sea, un sistema organizado, sistemáticamente organizado, pero controlado por Satanás, que literalmente adversa contra nuestros principios, que literalmente adversa contra nosotros. Jesús dice en Juan 15, escuche bien, que el mundo nos aborrecería, a los discípulos y a nosotros. Mira cómo dice Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero escucha lo que dice también Jesús. Juan 15, 7.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dicho de otra forma, mis queridos hermanos, caminamos en el camino de Cristo hacia la eternidad. El mundo adversa contra nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo en gran medida es controlado por Satanás y quiere que nosotros, no Satanás, no el mundo, sino Satanás detrás del mundo, que nosotros nos desviemos de la voluntad del Señor. ¿Acaso no fue lo que hizo eso? ¿No fue lo que hizo Satanás con Cristo en el desierto cuando le ofreció que le iba a dar todos los reinos del mundo si postrado lo adoraba? En otras palabras, ¿qué le estaba prometiendo Satanás a Cristo? Lo que usted y yo quisiéramos tener: poder adquisitivo, control, que es lo que el ser humano quiere, tener control sobre lo que le rodea. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los conflictos armados? ¿Por qué los divorcios? Porque la gente quiere tener control, quiere tener poder, quiere poder cambiar las cosas a su alrededor. Y a Jesús se le ofreció eso, como el mundo nos ofrece a nosotros lo mismo, las tentaciones, las desviaciones. Hay hoy en día un cristianismo relativo. ¿Sabe a qué yo le llamo un cristianismo relativo? Gente que están el domingo en la iglesia y de lunes a sábado están en el mundo. Pastor, pero nosotros vivimos en la tierra, todavía estamos en la tierra. Sí, pero dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice la Biblia que los principios bíblicos, los principios de Dios no son compatibles con los principios del mundo. En el mundo la gente miente si le conviene. En Cristo nosotros decimos la verdad aunque nos afecte, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. En el mundo la venganza es permitida en ciertas circunstancias. Pues en el Evangelio, en Cristo, un verdadero cristiano, el perdón es tu única opción, independientemente de cuál sea la situación. No, pero hay cosas que no se pueden perdonar, es verdad, hay cosas que no se pueden perdonar, como por ejemplo el pecado que cometimos nosotros en Adán y Eva, no se debería perdonar, pero nuestro Señor lo perdonó y entonces nosotros tenemos que perdonar. De manera que el mundo tiene sus normas, tiene sus reglas que no son compatibles con lo que la Biblia nos enseña a nosotros en cuanto a el perdón, al amor, a la convivencia. Aterrizando esto, mis queridos hermanos, vamos caminando, somos cristianos, estoy hablando de verdaderos cristianos, cristianos esforzados, cristianos seguros de su salvación en Cristo, cristianos seguros de que sus vidas están sembradas en Cristo. Y entonces dice Jesús que nosotros tendremos aflicción. Escuche bien, Juan 16:33, en la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice: les digo estas cosas para que estén unidos a mí. El concepto de este pasaje bíblico es que desde Juan 14 Jesús viene hablando de su palabra, como su palabra que Él habla es la advertencia a nosotros para que nos mantengamos unidos a Él. Y escuche ahora, unidos a Él, confiemos en Él, en su palabra, y ese es el puente a la victoria. Confiar de que Dios está en control aunque nosotros no estemos viendo el resultado. En el mundo, dice, mientras caminen hacia la eternidad tendréis aflicción. La palabra aflicción es tribulación, angustia, persecución. Serán afligidos. Bendito el nombre del Señor. Pero escuche lo que dice la Biblia. Jesucristo hablando a través del Espíritu Santo. Digo Jesucristo hablando porque ya Él dijo en la palabra que todo lo que el Espíritu hable es de Él y sobre Él, porque todo lo que tiene el Padre es de Él. Escucha lo que dice Cristo sobre esta aflicción. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escucha ahora, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17.
Ese padecimiento de Romanos 8:17 es el padecimiento de vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Ser distinto al mundo, no porque yo sea mejor que el mundo, sino porque Cristo el Señor, que venció al mundo, me ha llamado a ser diferente al mundo. La confianza es estar caracterizado por una seguridad. Escuche bien, confianza en este pasaje de Juan 16:33 es estar caracterizado por una seguridad tal que te hace rendirte en esa persona. Usted no ha tenido situaciones donde usted tiene dinero en su casa, cosas de valor en su casa, y usted tiene que salir y usted deja a alguien en su casa y alguien le dice, pero tú dejaste a esa persona ahí, y usted dice, yo tengo plena confianza en esa persona. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Yo tengo tanta seguridad en esa persona que yo me entrego, yo descanso, yo me quedo unido a esa persona. Mis queridos hermanos, si nosotros hemos de caminar en el camino de Cristo y hemos de crear un puente entre la aflicción o de la aflicción a la victoria, esa tiene que ser la confianza en Cristo, la dependencia en Cristo. Escuche lo que dice la Biblia, Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Aleluya. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Comencé este mensaje diciéndoles que muchas veces oramos en la aflicción pidiendo, Señor, desciende tu poder y líbrame. Y no es el poder lo que necesitamos, es la confianza en el Señor para activar el poder. Escúchelo una vez más. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. No habla del poder primero. Escucha lo que dice. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Salmo 28:7. ¿En dónde radica, hermano? Y aquí hago una aplicación inicial. ¿En dónde radica la confianza o cuál es el fundamento de la confianza que nosotros ponemos en Cristo para que ésta sirva de puente de la aflicción a la victoria? El texto lo dice. En Juan 16:33 lo dice claro. ¿En dónde está el sustento? Escuche bien. Yo he vencido al mundo. Aleluya, lo repito. Yo he vencido al mundo. Escuche lo que significa literalmente en el idioma que se escribe el Nuevo Testamento, que es el griego. Literalmente, ese texto, esa parte del texto, yo he vencido al mundo, literalmente dice en el idioma griego, lo que llamamos el original, dice, yo he ganado el veredicto. En otras palabras, y aquí comienzo a entrar en la conclusión, lo que Jesús tiene en mente, el hilo de pensamiento de Jesús es este: yo les hablo mi palabra, siembro mi palabra en ustedes. Yo sé que no voy a estar aquí en la tierra, pero les dejaré mi palabra para que a través de mi palabra ustedes confíen en mí. Señor, ¿y cuál es la razón que tú nos das para que nosotros confiemos en ti mientras estamos en el mundo, pero no somos del mundo? Mientras caminamos por el mundo y el mundo nos asedia, es como que si nos clavara con espinas por donde quiera que vamos. Trato de ser íntegro y como quiera me atacan. No soy íntegro y como quiera me atacan. Trato de hacer lo correcto y como quiera me atacan. Señor, no hay salida. El Señor mira y dice, es que yo ya caminé por ahí y yo gané el veredicto. No dice el texto original, he vencido al mundo, sino yo gané el veredicto. ¿Cuál veredicto? El veredicto del Padre que desde los cielos miró a Jesús, Mateo 3:17, y dijo, he ahí mi Hijo en quien tengo complacencia. O sea, yo estoy satisfecho de su carácter. Aleluya. ¿Cómo ganó el veredicto? Cuando Jesús estaba en la cruz y lo traspasaron y él expiró
Y el Padre, como respuesta de respaldo a su Hijo amado, dice que hubo un temblor, los cielos se apagaron, hubo oscuridad y todo se estremecía, de tal manera que uno de los asesinos de Jesús, un soldado, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así Jesús venció al mundo. Y usted y yo, ¿cómo podemos vencer al mundo? Atacándolo, peleándolo, usando la armadura de Dios de Efesios 6 para destruir al mundo. No, confiando en Cristo a través de su palabra, según nos dice Jesús mismo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, he predicado tu palabra. Señor, ¿cuánto necesitamos todos nosotros confiar en ti, confiar en tus promesas, confiar, Señor, que tú eres nuestro Dios, que una guerra, ya sea tercera guerra mundial, cuarta guerra, quinta guerra, no importa la guerra que sea, no acabará con nuestras vidas, porque nuestras vidas están en ti. Que oramos para que tú traigas paz, pero en medio de la guerra nosotros te enarbolamos como nuestro Salvador. Señor, gracias, Padre Santo, porque tú, oh Dios, estás obrando en nuestras vidas a pesar de las persecuciones. Haznos entender, Señor, que el puente que nos lleva de la aflicción a la victoria es la confianza en ti, como dice tu palabra en Juan 16:33. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.